Cuando volví a la plaza de San Pedro, mi emoción mística, quizás bajo los efectos del martini, se había evaporado ya, y con ánimo de juerga grité a los dispersos turistas que regresaron al ómnibus. Algunos se habían aventurado hasta las proximidades de la basílica, ante cuyas puertas estaban organizando una pequeña procesión. Reconocimos desde lejos sus siluetas pequeñas, confundidas con la raleada multitud que asistía a los preparativos de la ceremonia. Era un ir y venir de monjes descalzos y de feligreses portadores de antorchas. Unos y otros cambiaban incesantemente de lugar y, no sin vehemencia y diplomacia, parecían disputarse ciertas prioridades mal establecidas. Una charanga apostada al pie de la escalinata comenzó a ejecutar una melodía de Leo Delibes. Barbudos ancianos correteaban de aquí para allá por la plaza más imponente del mundo. Hubiérase dicho que vivíamos en tiempos de Napoleón III. Había curas también, una cantidad increíble de curas vestidos de negro que brotaban de la tierra lo mismo que hormigas, que iban y venían en todas direcciones y que se detenían de repente, solos o en pequeños grupos, con cara de gozosa holganza y de despreocupación. Se sentían en familia y en su propio hogar, y eran cordiales porque eran dueños y señores de la ciudad, y resultaba extraño, meditándolo bien, que esa ciudad dorada y voluptuosa fuera justamente la metrópoli de los curas. Allá en mi país los curas eran sombríos, moralizantes, fastidiosos por encima de todo. Aquí, en cambio, había curas plenos de euforia, seguros de sí mismos, curas de lujo. Al pasar junto a nosotros abordé a uno de ellos, joven, bien afeitado, de dientes brillantes, que sonreía a los ángeles. Le pregunté qué significaba la procesión. Era holandés y me respondió en francés que no lo sabía, que en Roma menudeaban las procesiones. Al mismo tiempo, una bandada de chiquillas tocadas con velos albos desembocó en la plaza y corrió a ubicarse en el cortejo, entre los sacerdotes y los portadores de antorchas, en paz unos con otros a partir de ese momento. Una religiosa sujetó sobre dos astas un paño que los niños desplegaron por encima de sus cabezas. Pudimos leer per gli immigranti italiani, madri di tutti il popolo. Cuando hombres salieron entonces de la iglesia llevando en andas a una pequeña virgen ataviada con sus mejores galas, llena de cintas y cubierta de pedrería, en el escueto cerco de curiosos que se distraían formando corro, estallaron aplausos entrecruzados con exclamaciones. ¡Es bella! ¡Brava! ¡Brava! Comenzó el desfile, de tal mediocridad, dominando desde lo muy alto por la belleza del decorado de piedra, que si el espectáculo hubiera sido todavía más ridículo no me habría molestado. La banda tocaba siempre una estridente tonadilla de fiesta de forasteros. Las jovencitas rezaban el rosario. Me parecía en extremo gentil que en nuestra época de fronteras y de aduanas se invocaran allí a la madre de todos los pueblos. Hay muchos italianos en mi patria, dije al clérigo holandés. Me parece lógico que recen por ellos. ¿Son muy desdichados?, me preguntó él, repentinamente serio, como buen hombre del norte. Lamenté haber apartado su pensamiento de la atmósfera romana, donde todo era tan simple. Esperemos, dije, que esta procesión les reporte algún bien. El cura sonrió y se alejó. ¿Cuántos hijos tienes?, pregunté a Paulino. 5, me respondió. El mayor está por casarse. ¿Tiene trabajo? No. Él también habla de expatriarse. Peccato, arguí. ¿Por qué tienen ustedes tantos hijos? Así lo quería Mussolini, fue la respuesta, y lo mismo quiere el Papa. Mussolini les hubiera asegurado el bienestar en las colonias en África. Primero los mandó a la guerra, ahora los mandan al extranjero. Igual que a los animales, dije, y una vez que han partido, el Papa ordena una pequeña procesión en honor de ellos. Está todo muy bien organizado. Ayuda a pasar el tiempo, concluyó Paulino. Cuantos más hombres haya sobre la tierra, menos riesgo habrá de fastidiarse. Volvimos al ómnibus. Un profesor de enseñanza media insistía contra viento y marea en visitar la Sixtina. Como los museos pontificios no abrían sus puertas hasta las 2, nos quedaba el tiempo indispensable. Costeamos, pues, bajo un sol terrible el recinto de la ciudad vaticana, hasta la entrada de los museos, donde admiramos la magnífica doble escalera de caracol construida por Pío XI. No obstante, preferimos utilizar los ascensores, máquina vía eléctrica ad motas, en los que una inscripción latina nos advertía que éramos deudores del mismo pontífice. Pío XI había tenido una encantadora idea, apenas si nos sosteníamos en pie. Al salir del ascensor, la mayoría de nosotros se desplomó en los bancos del correo. Allí corría un poco de fresco y menudeaban los mapas con ilustraciones y todo lo necesario para conformar a suriquenses exhaustos, filatelistas y amantes de las estilográficas. ¿Cómo?, exclamó el profesor. ¿Por escribir postales renuncian a la Sixtina? Diremos que la vimos, le replicó sin posibilidad de apelación una señora con tez de azafrán.
El profesor se encogió de hombros y me arrastró con paso heroico a través de un dédalo de galerías y de inmensos salones de mármol, donde nos perdimos varias veces. Bordeamos en primer término kilómetros de vitrinas en las que se acumulaban los regalos recibidos por los papas, luego kilómetros de frescos alternados con deslumbrantes armarios de madera pintada, y después kilómetros de hojas de parra cuidadosamente posadas sobre el sexo de obras maestras, y por último tuve durante unos instantes la impresión de que jamás saldríamos de un laberinto de vasijas etruscas. Acerca de todo esto no tenía por suerte ninguna explicación que dar. En el camino nos cruzamos con grupos de visitantes en busca de la salida. ¿Dónde queda la Sixtina?, preguntaba el profesor, y nos respondían: primero a la derecha, enseguida a la izquierda, luego otra vez a la derecha, después por la escalera de caracol, siempre derecho hasta el final, e poi domandi. Cada vez más nervioso, puesto que la hora de cerrar era inminente y algunos pasajes ya habían sido clausurados, obligados a veces a volver sobre nuestros pasos, de callejones sin salida, a torniquetes de tránsito, de estancias de Rafaela, departamentos al gusto de los Borgia, donde de cualquier modo me di tiempo para echar una ojeada a las pinturas de mi amado Pintoruccio. Acerca de él había escrito en mi estudiosa juventud un breve artículo de la más perfecta vaciedad. Concluimos por desembocar en una especie de brumosa catacumba, desnuda como granero, inútilmente vasto y tan profundamente sumergida entre los edificios linderos que el día caía allí desde muy alto, avaro y falso, como en ciertas fábricas donde por falta de ventanas hay que resignarse a sobrealzar un poco los muros para asegurar por lo menos la ventilación con algunas claraboyas abiertas al tope de los mismos. Me abstuve, sin embargo, de estropear la satisfacción del profesor, víctima ya de la tortícolis. Pobre Miguel Ángel, a cuán indigno y sobrehumano trabajo se lo forzó. Era evidente, se había especulado en demasía con su genio al encomendarle que compensara a fuerza de pincel la falta de sentido arquitectónico de que adolece por completo la Sixtina. Mis ojos no reconocían estilo ninguno en la juxtaposición tumultuosa de tanta obra maestra sumida en la penumbra y como aplastada por la chatura de las superficies. La única imagen que se me ocurrió fue la de un león enjaulado, y todos los profetas, los héroes, los condenados, de quienes más que distinguir adivinaba las actitudes, los músculos nervudos, los impulsos sublimes, pero de corto vuelo. Si bien es cierto que proclamaban en esa prisión la potencia del Creador, me gritaban también su rebeldía contra la pequeñez de las cosas humanas. A menudo he vuelto después por allí. Hay días en que la luz es mejor y más fácil la visión del conjunto. Nunca, empero, esas condiciones más favorables han corregido la penosa impresión que sentí en aquel entonces al descubrir el trágico desprecio que testimoniaba la Sixtina, admirable y proféticamente. Por otra parte, pues tal aberración del genio encadenado, de lo divino y profanado, de lo excelente sometido a lo mediocre, es para mí la esencia misma de los males que padecemos. El eterno conflicto que ilustra ese monumento de la grandeza vencida, acaso exija para advertirlo con mayor nitidez que sea permitido contemplar bajo los formidables frescos de la mezquina cúpula la pompa terrestre del cónclave de los cirios encendidos, de la púrpura desplegada del ritual secreto, cuando el Espíritu de Dios desciende a mezclarse con las maquinaciones de los viejos. Quizás sólo entonces la Sixtina adquiere su verdadero aspecto y toda su sombría y subterránea belleza. Cuando salimos del Vaticano, el grueso de la compañía había descansado en el correo lo bastante como para darse cuenta de que se moría de hambre. Paulino, que nos esperaba afuera, se vio rodeado de buenas a primeras por rostros de caníbales. Yo le había encargado que buscara por los alrededores un restaurante acomodado. Mencionó sin entusiasmo varias direcciones. Estábamos en un barrio de gente de dinero, y los mesones del Borgo se habían colmado ya con el asalto de los peregrinos. En ese momento me acordé de Chino y de su jardín en la terraza. Paulino, dije, deprisa, al Monte Mario. Damas y caballeros, os reservo a 2 pasos de aquí una sorpresa que os resarcirá de vuestras fatigas de esta mañana. Sin responder, subieron otra vez al ómnibus. El hambre los ponía hoscos, pero ya me había acostumbrado. Durante el trayecto los oí cambiar opiniones desfavorables sobre Alejandro Borgia y otros papas de la Edad Moderna. La Inquisición, la venta de indulgencias, la revocación del Edicto de Nantes, las desnudeces paganas del Vaticano, todo fue inventariado, inclusive el oro de Cristóbal Colón, que, a juicio de la mujer del profesor, recubre el cielo raso de Santa María Mayor. No me atreví a preguntarles qué mejor empleo le hubiesen dado en Zúrich a ese oro. Por otra parte, a todas luces tenían razón. Íbamos remontando las vueltas y revueltas de una ruta polvorienta, bordeada con altos paredones. Curva tras curva, procuraba ubicar el albergue de Chino. Temía haberlo pasado, de haberme visto en la necesidad de pedir disculpas y de volver sobre nuestros pasos. Creo que los suizos me habrían devorado allí mismo.
no hacían más que lanzar miradas plenas de mal disimulado furor a los hierbajos resecos de taludes y cunetas por donde brincaban a veces una cabra famélica. Pobres animales, suspiró la viejecita. Nadie asintió. La piedad de que disponían no les bastaba para sí mismos. Paulino había aminorado la marcha a fin de permitirme leer los cartelones que indicaban la entrada de los Ventorrillos. Descubrí al fin aquel al que mi recuerdo se mantenía tan fiel como la guirnalda de bombillas eléctricas que realzaban la reconfortable leyenda «Ristorante da Gino». Bendije la claridad del texto, pues el paraje era muy distinto de la imagen envuelta en la niebla y el fresco del amanecer que me había forjado. El chirrido de la granza, el roce de los neumáticos me trajo a la memoria el recuerdo del instante en que el brusco frenar de Ambrucci me había arrancado de mi modorra. Era la misma avenida, el mismo delfín como corona del estanque, los mismos ramajes abiertos por encima de las mesas, cubiertas ahora con manteles, pero en vez de despertar en una fría penumbra, aquel decorado no formaba sino un inconsistente reducto de atrayente penumbra, protegido a duras penas del bochorno universal. Gino, que el día de mi arribo nos había acogido con tanta calma y no había cesado mientras devorábamos nuestro café con leche de acomodarse sus resbaladizos pantalones, trajeado ahora con inmaculable delantal y saludando a diestro y siniestro con la cortesía del perfecto hotelero, salió al encuentro de la concurrencia, cuyo número no dejó sin embargo de calcular con ojo de buen cubero, a los que asomaba cierta sorpresa ante tan imprevista ganga, y como todo el mundo se volcó hacia la fuente, se dio a la tarea de alcanzar asientos mientras gritaba pidiendo vasos y se deshacía en demostraciones de hospitalidad. Se accomodi, prego, signori, un momento, una poltrona per la gentilissima signora, per carità, se accomodi, ecco. Y para los que habían comenzado a beber en el hueco de la mano, reiteró con voz de trueno, bicchieri, bicchieri. Una criada que conocía su oficio se presentó cándidamente con algunas garrafas de vino que puso a enfriar en el estanque. El patrón pasó entonces a ocuparse de otras cosas. Los bicchieri llegaron un instante después y eran para vino. Siempre acomodando las mesas y en voz muy baja, Gino había comenzado a hablar de negocios con Paulino. Hubo enseguida un principio de acuerdo para ordenar el almuerzo. Faltaba discutir la lista de platos y el precio. Gino hablaba de bajar a la ciudad en busca de pescado y de saquear el gallinero. Insistí en que no hiciera nada de eso y que de cualquier manera no hubiese demoras de preparación. Sin demostrar la menor sorpresa me había reconocido desde el primer momento y me había saludado llamándome por mi nombre, que yo no recordaba que Ambrucci hubiera pronunciado ante él. De todos modos, me trataba con cierta consideración que me parecía inexplicable, pero no era momento para cambiar cortesías. Servilletas, cubiertos, cestillas con pan, saleros, cajas de mondadientes y minúsculos búcaros con rosas, todo fue dispuesto como por ensalmo y en la más atractiva de las formas. Yo me extasiaba ante el panorama nuevo, también para mi vista, que dominaba la balaustrada. Ya no podía ignorar que me hallaba en Roma, aunque al pie de las colinas otrora salvajes no se distinguiera más que un raleado caserío, sentía palpitar más allá intensamente la presencia constante de la ciudad. Mis suizos no tenían ni ojos ni oídos, se abalanzaron sobre los fiambres multicolores que les sirvieron, calculados para entretener el apetito sin calmarlo. Paolino y yo fuimos invitados a ocupar una mesa en el interior de la casa, cerca de la cocina donde trajinaba Gino. Era más conveniente y no perdíamos nada. Nos encontramos a boca de jarro ante un montón de vituallas comparable a las que muy a menudo en las cuadras de las trincheras y también la noche anterior en los asientos del Lancia habían satisfecho mi sueño famélico. El cuadro no era, sin embargo, un Jordaens, a lo sumo un Jordaens italiano, sombrío, verde oscuro y oro, visto en la contraluz de las llamas que bailoteaban en el hogar, al costado del horno eléctrico. Por una inteligente combinación de cortinas y de pasos de aire, disfrutábamos de más fresco que afuera. Por otra parte, había dejado de soñar. ¿Cuál? Un personaje de leyenda súbitamente conducido a palacio de ensueño me veía rodeado en aquella copiosa mesa de inexplicables atenciones. De rato en rato levantaba mi corbata de color de pistacho y la estregaba, lo mismo que el héroe del cuento palpa sobre su corazón el talismán que no debe perder y que le asegura la continuidad de su vida anterior con la aventura del momento.